13 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, 28 grados en la capital, 33 pronosticados para esta jornada, 34 para mañana, 33 para el sábado y el otoño cuando llega. Seguimos en pleno verano pese a que entramos hace algunos días en temporada otoñal y las temperaturas altas nos van a acompañar por un buen rato. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día jueves 23 de marzo. Partimos por lo que está sucede en la región de El Biobío. Cansado de los ruidos y peligrosas maniobras, vecinos se enfrentaron con participantes de carreras clandestinas en la costanera de Concepción, incluso mediante barricadas que pusieron estos vecinos. También, en información política, el presidente Gabriel Boric condenó hoy las vergonzosas declaraciones de la diputada María Luisa Cordero, quien acusó a la senadora Fabiola Campillay de mentir sobre su ceguera. Incluso hoy día repitió esas miserables declaraciones la diputada Cordero. También vamos a revisar información del mundo. Ayer les contábamos sobre lo sucedido en California respecto a las lluvias, a la nieve. El estado de California registró rarísimos tornados en medio de una nueva tormenta fatal que azota a la región. Aquí comienza 24 tarde. Vamos a comenzar este informativo con información policial. Carabineros y equipos municipales desalojaron 11 departamentos tomados en el edificio Shakira Tower 1, que estaban tomados hace 3 años en pleno barrio Meix. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Descaro total. Fíjate que no pagaban ningún tipo de arriendo y además contaban con todos los servicios básicos, luz y agua, sin cancelar un peso. Se trata de más de 36 departamentos que están tomados desde fines del 2019 en este edificio que tú mencionabas, que está ubicado en calle Conferencia antes de llegar a Gorbea. Son dos personas, dos propietarios, los cuales adquirieron este inmueble. ¿Con qué fin, con qué objetivo? De arrendar los departamentos justamente, pero ya de hace 3 años a la fecha ha sido imposible. De hecho, por lo mismo es que un abogado estuvo prestando la defensa necesaria e interpuso una demanda a la justicia civil con el fin de poder sacar a las personas. Un trámite que es muy largo en la justicia, pero que de todas maneras ya marca un punto de inflexión esta mañana, ya que Carabineros recibió la alerta que la orden estaba dada, la orden judicial del desalojo de 11 de los 36 departamentos que estaban tomados. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es menos de la mitad? Ya que uno a uno se fueron individualizando quienes vivían al interior de estos departamentos. Aquí el trámite es fundamental en la justicia civil para poder agregarlo a la demanda, y es así para que la receptora judicial, que se hizo presente a partir de las 6 en conjunto con Carabineros, les pueda comunicar que la orden de desalojo es inminente y que tienen que sacar inmediatamente sus enseres. 6 de la mañana, más de 100 policías llegaron hasta ese lugar del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, del Control de Orden Público, con el fin de poder llevar a cabo este desalojo en el Shakira Tower 1, que ya había estado en varias polémicas vinculados a disparos, tráfico de drogas, tráfico de armas, ruidos molestos, etcétera, según lo que denunciaron los vecinos, y que incluso Carabineros estaba consciente de aquellas denuncias. Ya se habían interpuesto ante la segunda comisaría de Santiago. Entonces, múltiples hechos de violencia que se habían generado en el entorno al edificio en cuestión, pero que ya debía cesar. Por lo mismo, cuando Carabineros ingresa, la verdad que no tuvo mayores inconvenientes a lo pensado. Por eso la gran cantidad de carabineros que se encontraba en los alrededores. Había muchas personas que ya sabían que tenían que irse en cualquier minuto. Por lo mismo, tenían las cosas prácticamente listas para poder retirarse del lugar. Y así, poco a poco, fue la receptora judicial con el apoyo de Carabineros alertando de esta situación, y ahí es cuando fueron saliendo. Solamente uno de los 11 departamentos no había nadie al interior. Por lo mismo, hubo que desarrajarlo e ingresar por la fuerza al interior para poder sellarlo posteriormente y que no ingrese absolutamente nadie más, ya que la orden de desalojo también estaba en contra de este departamento. Es así como Carabineros ya se retiró y ya concluyó todo este operativo que mantenía cerrada la calle Conferencia entre Toesca y calle Gorbea, donde, les decíamos, los vecinos han sido un factor fundamental en vista y considerando de que han realizado las denuncias. Algunos de ellos dicen
que los hechos de violencia cesaron hace algunos meses, sobre todo ya que hubo un operativo de la Policía de Investigaciones que concluyó con la detención de algunos sujetos y según algunas de las personas de los alrededores es ahí cuando se marca el punto de inflexión de que ya los hechos de violencia habían cesado. Vamos a revisar las declaraciones que emitieron los vecinos que viven en los alrededores del edificio tomado en la comuna de Santiago. De repente se agarran a balazos estos güeyes. Son extranjeros, todo. En la noche sobre todo. Una vez a mí estaba entrando aquí, no sé qué me hicieron, porque tuve que andar en pelota en la calle. Me dejaron medio sin movimiento. Está con problemas de drogas, de delincuencia, toda esa cosa, ¿no? O sea, a cada rato motochorros, les quitan los celulares a los niños. Tiene que haber alguna forma como lo reubican y darle una oportunidad, ¿no? Porque son puras familias que ellos están dispuestos a pagar lo que les cobran. Bueno, a partir de las 6 de la mañana salió la primera persona, posteriormente hasta eso de las 11:30, 12 del día, las últimas personas que estaban al interior seguían sacando sus enseres para poder ser derivados hacia el servicio municipal. La Municipalidad de Santiago estuvo prestando colaboración con sus camiones para poder trasladar todas las pertenencias de los desalojados de los 11 departamentos que por orden judicial tenían que ser deshabitados inmediatamente, tenían que ser sellados para que los propietarios tomaran posesión de lo que les pertenece en definitiva. De todas maneras pudimos conversar con las personas involucradas, las cuales decían que no habían recibido una notificación anterior, pese a que por el lado del abogado de los propietarios, también por la receptora judicial, dijo que eso no era así. Dijeron que sí se habían enviado las notificaciones respectivas a las personas que tenían que salir de este lugar lo antes posible y que de todas maneras tenían sus cosas prácticamente listas para poder retirarse del lugar. Además, lo que quieren es buscar algún medio de contacto, según lo que comentaban. ¿Con qué fin? De poder acercarse a los propietarios o a alguna persona cercana para poder pagar eventualmente un arriendo y hacer las cosas como corresponden bajo la ley, ya que no quieren retirarse del lugar, no quieren dejar de vivir ahí en el sector del barrio Meix. Vamos a revisar las declaraciones por parte de las personas que fueron desalojadas durante esta jornada. Actualmente los que estamos acá nos llevamos más de un año viviendo. O sea, ya lo que pasó, si hubo asesinos, si hubo drogas, todo eso ya pasó. ¿Cómo llegan a un acuerdo para pagar la luz y agua? Porque eso tiene que pagar. Somos bastante. ¿Y a quién le pagan? No pagamos. El día que estaba acá, ¿pagó agua, luz? No, nunca, o sea, llegaba y normal, pero nunca veía, muy poco veo a los vecinos, porque todo el mundo trabaja, llega tarde y cada quien está en su área. Eso yo iba saliendo del trabajo cuando me dijeron no pueden salir porque van a comenzar a desalojar, broma. Yo, bueno, está bien. Nosotros no lo tomamos, a nosotros, bueno, eso fue años anteriores, pero sí nos dieron la oportunidad de vivir acá, pues. Sí, hay agua y electricidad, sí, pero no se cancelaba, ¿para qué decir? Muchos de ellos nos comentaban que a raíz de un tercero les comentaron que podían residir en el lugar. Sabían desde un principio que no pagaban arriendo, sabían desde un principio que no pagaban los servicios básicos y por eso es que entendían que en cualquier minuto podían ser desalojados. De todas maneras, alguna preocupación generó sobre todo los niños, la presencia de niños que eran miembros de las familias que estaban siendo sacadas, retiradas desde el interior del Shakira Tower One, pero que de todas maneras no hubo mayores inconvenientes. ¿En qué sentido? Luego de que la receptora judicial con carabineros anunciara que tenían que salir inmediatamente del lugar, sus enseres fueron dejados en las afueras por calle Conferencia. Los equipos municipales se hicieron cargo de aquello con los camiones y además funcionarios de la Municipalidad de Santiago estuvieron priorizando adultos mayores, niños, las familias que tenían esos miembros en su núcleo familiar con el fin de poder llevarlos hasta un lugar, hasta
alguna residencia, mientras que se busca una solución definitiva, sobre todo por la situación de los niños que estaban enfocados, porque era la mayor presencia de ellos que se podía observar ahí en calle Conferencia en las afueras. No se van a quedar en la calle, eso fue descartado por parte de los equipos municipales que estuvieron en el lugar prestando colaboración a este desalojo. De todas maneras, Carabineros argumentó que no hubo mayores inconvenientes. Esto ya concluyó con éxito. Están todos los departamentos sellados para que no sean retomados, pero que de todas maneras falta más de la mitad, y esto podría venir durante los próximos días, según lo que comentó el abogado. De hecho, es lo que decía. Los dueños hicieron público el caso y trataron de acercarse, según lo que dice el abogado, a las personas, pero fueron amenazados de muerte. ¿Y esto con qué fin era el acercamiento? Para poder llegar a un acuerdo, puede ser desalojar, habría sido desalojar previamente, o pagar un arriendo. Pues bien, era parte del arreglo que decían los abogados que querían llegar, pero terminó en amenazas de muerte, y que de todas maneras muchas de las personas que se encontraban durante esta jornada, cuando concluyó aquello, se acercaron al abogado para poder pedirle algún contacto, para poder pagar, como muchos decían que lo querían hacer, pero de todas maneras él dijo que iba a realizar aquellos contactos para ver alguna posible solución en el futuro. Vamos a revisar esas declaraciones. Efectivamente, un trabajo que se viene realizando hace un tiempo con diferentes unidades de Carabineros, la receptora judicial, abogados de este procedimiento, con la finalidad de efectuar el lanzamiento el día de hoy de 11 departamentos de los 36 que existen en este edificio. Mis representados, dueños del edificio, el patrimonio en el cual ellos invirtieron, efectivamente trataron de hablar con esta gente de que se fueran para que les desocuparan su unidad de su departamento, y en estas tratativas no se pudo llegar a un acuerdo. Todo bien, excelente y todo. No hubo ninguna clase de problema. La cuestión de Carabineros estuvo excelente también, y la misma gente no dice ninguna clase de problema. ¿Pudieron entrar por la fuerza algunos departamentos? Nada. No, hubo uno que tuvo porque no había nadie. Entonces, solamente un solo departamento. Edificio Shakira Town One, que estaba tomado desde fines del 2019 y que continúa con más de la mitad de los departamentos que no pueden ser utilizados por los propietarios debido a que hay personas en su interior. Aquellos no han sido individualizados, probablemente, según lo que decía el abogado. De todas maneras, la diligencia de desalojo para poder completarla de un 100% podría llegar durante los próximos días, durante los próximos meses. De hecho, lo que recomendaba el abogado, que salieran por sus propios medios para no generar mayores inconvenientes, y así se sellara completamente o previo a un acuerdo, a lo cual están dispuestos. Ese era el objetivo, ese era el fin de los propietarios, al final arrendar aquellos departamentos, pero no lo pudieron hacer en ningún minuto desde el 2019 a la fecha, donde ellos tuvieron que pagar por sus propios medios el crédito hipotecario, también las contribuciones, los gastos comunes, la luz, el agua, etcétera, y que obviamente los tenía desesperados, y por eso es que hubo esta acción judicial, que de todas maneras no se descarta que haya una acción penal de por medio. Habían episodios de violencia, balazos, armas, droga. No fue encontrado nada de aquello, al menos durante esta jornada, pero no se descarta que por parte de Carabineros se realice una denuncia con el fin de poder investigar en torno al edificio si continuaba aquello, o cuando los allanamientos anteriores ocurrieron por parte de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, todo cesó, las personas violentas se fueron del lugar. Pues bien, es parte de las interrogantes de la toma y el desalojo del edificio Shakira Tower One, ahí en el barrio Meix, en el centro de Santiago, donde las personas no pagaban absolutamente nada, y son los propietarios que no tenían nada que ver, o sea, no estaban residiendo ahí, obviamente tenían que pagar contribuciones, también todo el gasto del edificio, y además de la luz y el agua, debido a que las personas no cancelaban nada antes. Fabián Collado, seguimos conectados en caso de cualquier novedad respecto a este tema en barrio Meix. Vamos a seguir revisando otras informaciones de la jornada. Nos vamos a trasladar hasta el sur del país, en donde, cansados de los ruidos y peligrosas maniobras, vecinos se enfrentaron con participantes de carreras clandestinas, esto en la costanera de Concepción. Residentes instalaron incluso barricadas a modo de protesta, pero fueron atacados a piedrazos. Felipe Jara nos cuenta los detalles desde el Biobío. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fue una situación crítica, también peligrosa,
La gota que rebalsó el vaso fue lo que sucedió ayer acá en la población Nueva Aurora de Chile de Concepción, donde, como tú muy bien decías, todos estos vecinos cansados, ya aburridos, también agotados de los ruidos molestos y también de las peligrosas maniobras que realizan estos grupos de fanáticos de los autos tuneados y las carreras clandestinas están realizando en este sector que desde hace ya varios años se han tomado. Este es el sector de la Costanera donde está, ustedes pueden ver a mi espalda, la población Aurora de Chile, y es acá donde los vecinos grabaron esta serie de registros cuando ayer, cansados y molestos de esta situación, salieron a la vía pública. ¿Qué es lo que pasa? Tal como se los decía yo, en este sector desde hace años se vienen registrando estas carreras clandestinas, estas maniobras por parte de estos fanáticos de los autos tuneados. Lo han hecho en el teatro de Bio Bio, que está también muy cerca de acá de nosotros, en la misma Costanera, donde la autoridad tomó la decisión de instalar, por ejemplo, tachos en la pista para que no pudieran ocupar ese sector, y finalmente llegaron a trasladarse hasta este sector, Avenida O'Higgins Poniente, donde nos encontramos nosotros, y ayer, donde dicen los vecinos, a partir de las 19 horas se comenzó a registrar esta situación. Siguieron hasta pasadas las 21 horas y fue en ese momento cuando los vecinos decidieron, ya cansados de los ruidos molestos y las peligrosas maniobras, salir y tratar de conversar con este grupo para solicitarles que se fueran, por favor, debido a que ya eran altas horas de la noche. Acá viven personas que tienen que trabajar, niños incluso que tienen que ir al otro día al colegio, y fue por eso que decidieron bajar. Frente a la negativa de este grupo, los vecinos decidieron ya en última instancia, y viendo que no había ninguna decisión, ninguna acción por parte de la autoridad, decidieron tomar neumáticos e instalar barricadas acá en este punto. ¿Con qué finalidad? De obstaculizar el paso e impedir que estas personas pudieran hacer uso, pudieran utilizar esta avenida O'Higgins Poniente y que no pudieran seguir realizando esta actividad. Dicen ellos en todo caso que esto, pese a que se instalaron las barricadas y que se registraron enfrentamientos acá en este lugar, ellos continuaron con esta acción hasta aproximadamente las 12 de la noche. Los vecinos dicen que en algún momento incluso hubo enfrentamientos entre ambos grupos, reconocen, entre los mismos vecinos y estas personas debido a su negativa de irse de este lugar. Ellos dicen ya están cansados porque es una situación que ya se viene viviendo hace bastantes años, con diferentes puntos que han utilizado ellos de todo este sector de la Costanera para realizar estas maniobras. Sin embargo, dicen, no ha habido respuesta de las autoridades, pese a que reconocen que hay rondas por parte de carabineros, por ejemplo. Dicen son insuficientes frente al gran número de personas que llegan acá a este lugar a participar de estas carreras clandestinas, pero también a observar estas maniobras que se realizan acá en plena vía pública. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar parte del ambiente que se vivió durante la noche de este día miércoles acá en la población Nueva Aurora de Chile de Concepción. Ahí escuchábamos, claro, parte del ambiente que se vivió ayer durante la noche, cuando ya estos vecinos, pasadas las 21 horas, decidieron salir y tomar esta medida extrema de bloquear con barricadas esta vía para que tratar de evitar que siguieran con estas carreras clandestinas estas personas en este lugar. Ellos, se los decía, no fue posible y ellos continuaron hasta aproximadamente las 12 de la noche en este lugar. Nosotros durante esta jornada hablamos con los vecinos acá de la población Nueva Aurora de Chile. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar sus testimonios. Yo tomo pastillas para dormir porque tengo la salud mental súper mal, y la verdad es que ni con pastillas puedo dormir porque el boche es increíble, y después de las 12 de la noche. Y los vecinos se cansaron, sobre todo los hombres, y comenzaron a agarrar neumáticos y prendieron neumáticos en la esquina acá de O'Higgins Poniente. En este momento todavía no sé nada, hablando francamente. Así es fácil. Las autoridades como que se desligan de esto, dejan a la gente, pero estamos corriendo el riesgo de que pase cualquier cosa.
Mejía, que hay que señalar que esto no ocurre el fin de semana. Dicen los vecinos, de hecho, que del día miércoles en adelante es cuando comienzan a llegar estos grupos acá a este punto a realizar estas carreras clandestinas y efectuar estas series de maniobras peligrosas que se realizan acá en la vía pública. Se han tomado medidas, los vecinos dicen que no son suficientes, se los decía yo al inicio de este despacho. Por ejemplo, en un momento ocuparon el estacionamiento del Teatro Bio Bio, que está muy cerca de acá de este lugar. Se tomaron medidas para que no ocuparan el estacionamiento, abandonaron el estacionamiento, pero se trasladaron a la Costanera, que es una vía estructurante acá del Gran Concepción. Se instalaron tachos en la vía. De esta manera entonces se fueron moviendo y llegaron hasta este punto, donde ayer estuvieron instalados. Los vecinos reconocen que Carabineros, si llega, realiza rondas, trata de hablar con las personas, no hay detenciones, pero Carabineros no puede estar todo el tiempo acá. Y dicen, una vez que Carabineros se va, ellos vuelven y continúan realizando todas estas maniobras que ya hace años se están efectuando en todo este sector de la Costanera y que ha sido imposible erradicar de este lugar. Nosotros hablamos con las autoridades, solicitamos también poder hablar con Carabineros para poder realizar consultas también respecto de las medidas que se han hecho, si es que estas han dado resultados o no. Desde Carabineros no tuvimos respuesta, no fue posible hablar con ellos, entrevistarlos, solo se limitaron a entregar una declaración grabada por ellos mismos y que nos hicieron llegar a nosotros a modo de declaración tras las consultas que estuvimos realizando durante esta mañana. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones de la autoridad al respecto. Carabineros, la primera comisaría Concepción, ha realizado diversos servicios policiales con la finalidad de copar el sector del Teatro Bio Bio para impedir de esta forma las carreras clandestinas. El día de ayer se realizó este servicio copando desde horas de la tarde el sector del teatro, logrando el cometido de que no ingresaran personas a realizar carreras clandestinas. Estas personas se trasladaron a otro sector de la vía Aurora de Chile, en el cual se dio el comunicado a Carabineros de Chile, el cual concurrió en forma inmediata a realizar los diversos controles. Que se llegue a este nivel, donde las personas tengan que salir, comillas, a hacer justicia por sus propias manos, enfrentando a estas personas que se les ha dicho una y otra vez que no pueden estar ahí, que son desafiantes, que hacen carreras, que consumen alcohol, microtráfico de droga y que además son capaces de llegar a la violencia física. Nosotros pedimos foco investigativo a la Fiscalía. Nosotros pedimos mayor actuar de Carabineros. Sí, lamentablemente un problema que no se ha podido erradicar con esta, y la mejor imagen lo demuestra lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer, pese a las solicitudes y pese a lo que han pedido los vecinos. Igual este grupo de fanáticos y de los autos tuneados llegaron a este lugar y estuvieron realizando estas maniobras hasta aproximadamente las 12 de la noche, lo que derivó en las imágenes que hemos estado revisando con estos vecinos cansados, aburridos y agotados de los ruidos molestos y estas peligrosas maniobras que se realizan afuera de sus viviendas. Decidieron tomar medidas por ellos mismos para intentar evitar que esto deje de ocurrir. Los vecinos están expectantes a ver si es que esto es definitivo, si es que se puede tomar alguna medida para que de una vez por todas se pueda terminar con esta molesta actividad que se está realizando acá en este lugar de la población Nueva Aurora de Chile de Concepción. Felipe Jara, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Vamos a revisar información política. La senadora Fabiola Campillay anunció que presentará acciones legales contra la diputada María Luisa Cordero, quien la acusó de mentir sobre su ceguera, declaraciones que provocaron el rechazo transversal en el mundo político. Poirot Escobedo con los detalles. Poirot, hoy día incluso hubo reacciones del presidente Boric. También insistió en sus palabras, en sus miserables palabras, la diputada Cordero, y también tú lo vas a detallar después, una débil reacción del partido que ella no es militante, pero sí está en su bancada, que es Renovación Nacional. Poirot Escobedo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Lamentablemente, tú lo decías, informaciones políticas, pero no el avance de leyes, no, en este caso, las diferencias legítimas que puedan existir entre las bancadas. En este caso son palabras de odio de una parlamentaria, en este caso la diputada independiente María Luisa Cordero, en contra de otra parlamentaria que podemos decir es de alguna forma el símbolo del sufrimiento de un país, de distintas situaciones lamentables que ocurrieron en un momento de la historia reciente, y en este caso se puso en duda a través de un espacio radial grabado las lesiones y en este caso la afectación, que en este caso es la ceguera de la senadora Campillay,
Esto en un espacio en donde ella, por cierto, cuestionó finalmente esto que está ampliamente documentado. Hemos visto reportajes, peritajes, una sentencia judicial en donde se señala que la senadora Campillay no solamente perdió la vista, ella perdió 3 sentidos. Y eso es lo grave, finalmente, lo que genera un repudio transversal, pero ojo, no unánime. Eso es lo que hace más lamentable estas declaraciones. Pasemos a revisar a continuación el momento en donde la diputada Cordero da a conocer estas lamentables declaraciones. La señora Campillay, que se descubrió que ve, ¿viste? ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna porque ella tiene un ojo bueno? Ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Y ella el otro día, un cabro la pilló hablando por celular aquí en un pasillo y la foto, le sacó una toma y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Bien, ahí tenemos parte de este infame registro, lejos de querer amplificar este mensaje, simplemente para dar un contexto del tenor de las palabras de la diputada Cordero en contra de la senadora Campillay, quien en esta jornada tuvo una actividad en conjunto al presidente de la República, Gabriel Boric, quien, por cierto, repudió también en este caso el negacionismo de una diputada que es parte, efectivamente, de un comité parlamentario, en este caso de Renovación Nacional, de quienes prontamente revisaremos cuáles son las declaraciones que dieron a conocer, pero por cierto hubo un repudio por parte de la máxima autoridad de nuestro país y también un anuncio importante de parte de la propia aludida. Escuchemos a continuación cuáles fueron estas palabras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí presentes, porque nos recuerdan permanentemente cuáles son las necesidades del sector. Y por sobre todo también a nuestras senadoras Claudia Pascual y en particular a la senadora Fabiola Campillay. Porque la senadora Fabiola Campillay ayer sufrió una agresión más por parte de personas negacionistas que revictimizan, que ridiculizan, que tienen una falta de empatía y que no podemos seguir tolerando. El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecho hoy día, me parece que es inaceptable y como sociedad entera tenemos que condenarlo. Así que todo mi respaldo, senadora, cuente con nosotros. Espero que sean todas las sanciones posibles. Estamos estudiando todo lo que se puede hacer. No podemos permitir que en Chile ocurran este tipo de negacionismos, porque en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos y no podemos permitir que nos revictimicen, y menos viniendo las palabras de una persona del área de la salud, una psiquiatra que sabe el daño que puede causar en mí con estas palabras. Bien, ahí las palabras del presidente acusando en este caso un negacionismo, también de la senadora Campillay, en este caso acusando por su parte la revictimización, ¿no? Después de conocerse este registro, hay que señalar también que ella señaló que se esperan las máximas sanciones posibles, incluso que la Comisión de Ética no sería suficiente. En este caso no se descarta que la propia senadora Campillay pueda acudir a la justicia. Posteriormente, lo que también podemos comentar es el momento para dar algo más de contexto. Tomamos conocimiento de este registro durante la tarde de ayer, mientras sesionaba la sala del Senado. Algunos parlamentarios, algunos colegas, senadores y senadoras, hicieron el punto en la sala respecto de estas graves acusaciones, de esta relativización de un diagnóstico que en este caso carga la senadora Campillay, y finalmente se tomó un acuerdo institucional. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, señaló que se iban a recabar los antecedentes para redactar un comunicado que fue dado a conocer durante la noche, en donde se expresa el repudio a estas palabras, la solidaridad transversal de todos los sectores políticos a la senadora Campillay, y también una solicitud expresa a la Cámara de Diputadas y Diputados, particularmente a la Comisión
Comisión de Ética para que puedan revisarse estos antecedentes y en definitiva evaluarse sanciones en contra de María Luisa Cordero. En ese momento en el cual el senador Coloma toma este acuerdo, hubo distintas expresiones. Una de las más destacables, podríamos decir, fue la senadora Paulina Núñez, que es precisamente representante del partido que hoy acoge a la independiente Cordero en la bancada de diputados, en la otra corporación. Ella expresó también su malestar respecto de lo que había ocurrido y hoy día en la mañana hemos tomado conocimiento ya de cuál es la reacción por parte de la propia bancada de diputados de Renovación Nacional. Esperábamos un pronunciamiento respecto a alguna sanción, algún diálogo o en este caso derechamente la expulsión de la diputada Cordero, algo que no ocurrió. Veamos a continuación cuáles fueron las palabras de Paulina Núñez y las reacciones que vinieron durante las horas siguientes. Hoy día al sanar las heridas tienen que ser no solamente, que son evidentemente profundas, las físicas, sino que las heridas de la sociedad. Y no las vamos a sanar si seguimos con estas actitudes negacionistas, violentas, burlescas, irónicas y dolorosas. A mí me da vergüenza que forme parte de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional, porque no nos representa. La bancada de Renovación Nacional no comparte los dichos de la doctora Cordero en cuanto resurge un dolor vivido importante por la senadora Campillay. Nosotros reconocemos a la doctora Cordero una diputada eficiente y trabajadora y en los próximos días nos vamos a reunir con ella para conocer los antecedentes que nos pueda presentar y cuál fue el contexto de los dichos que profirió en este programa radial. Hacemos un llamado también al gobierno y a la izquierda a no sacar un provecho político de estos dichos que fueron lamentables, proferidos por una diputada y enfocarnos en lo que realmente le importa al país, que son los grandes problemas que hoy día vivimos. Mira, yo nunca me he involucrado en las decisiones que le corresponden a cada bancada. Yo, si es que esto hubiera sucedido en la bancada del Partido Socialista, hubiéramos pedido la expulsión de ese militante absolutamente. Pero en definitiva creo que es necesario que Renovación Nacional sea claro y tenga una posición contundente respecto a un hecho que es grave. Bien, un hecho grave, Andrés, y quiero remarcar algo. Este comunicado que encabeza el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, vino acompañado de un comunicado escrito, claro. y remarco en este caso, se señala que si bien no se comparten los dichos, lejos de una sanción, y leo textual, reconocemos a la diputada Cordero una parlamentaria en su calidad independiente, responsable en sus facultades legislativas y trabajadora. Lejos de un repudio expreso, acá se reconoce quizás un atributo distinto, pero no se establece un reproche explícito. Te escucho, Andrés. Sí, y también quedarme con parte de las palabras del diputado Sauerbaum, que él decía, nos vamos a reunir con la doctora Cordero para que ella nos entregue información respecto a sus declaraciones, contexto. A ver, aquí hay una verdad judicial, aquí hay informes del servicio médico legal, aquí no hay un contexto. Nosotros podemos tener, tú, yo, cualquiera, legítimas diferencias respecto a lo que pasó en nuestro país el 18 de octubre. Cada uno puede tener su interpretación, su percepción, pero aquí hay abuso a los derechos humanos, aquí hay una verdad judicial, aquí hay un informe del servicio médico legal. Entonces aquí tiene que haber una reacción del partido, de la cual ella no es militante, pero sí participa de sus bancadas. Aquí, insisto en el punto, Poirot, no hay interpretación de un hecho que ocurrió hace poco más de 3 años. Aquí definitivamente hemos visto y hemos conversado otras veces de declaraciones vergonzosas de otros parlamentarios. Esto pasa lo vergonzoso. Esto es sencillamente miserable. Sí, es miserable. Acá, además de verdad judicial, hay una verdad material, hay una verdad real. Nosotros convivimos con los parlamentarios diariamente junto a Kevin Felgueras. En el Senado hemos visto las secuelas de lo que pasó con la senadora Campillay. Ella es la única parlamentaria en la historia facultada para estar con un asistente dentro del hemiciclo. Tú lo sabes bien, la Cámara Alta, justamente para que ella hiciera su labor parlamentaria. Sí, la única forma que ella tiene de ser parlamentaria, ser senadora, la más votada del país, es estar con un asistente todo el tiempo para legislar, para tomar decisiones personales. Ella hoy día tiene una dependencia producto de lo que está ocurriendo. Entonces, allí también radica la gravedad de relativizar finalmente lo que ocurre con la senadora Campillay. Y respecto de Renovación Nacional, hay que destacar una cosa. La propia Campillay quizás no salió en la cuña en la declaración, pero ella reconoce un respaldo de Francisco Chaguán, del presidente del partido, también de los
los senadores del Partido Renovación Nacional. Más bien, acá lo que ocurre es una diputada independiente que tiene un vínculo administrativo con una bancada que es Renovación Nacional. Finalmente no hay una sanción que implique la expulsión ni una reprimenda, más bien un llamado a tener nuevos antecedentes y además reconocer en este caso a una diputada que ya nos tiene acostumbrados a hablar del físico de otras personas, a hablar de situaciones personales y todo muy lejos de lo que es el diálogo democrático. Y sabes tú, y lo decía incluso la senadora Campillay, la diputada Cordero es psiquiatra. O sea, la revictimización, o sea, no sé, como que faltan, no hay adjetivos para lo miserable las palabras de la doctora Cordero. Porito Escobedo, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema tras la apertura de un sumario interno respecto a la información con la que el municipio de La Florida realizó la identificación y demolición de las narcocasas. El alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, acusó presiones por parte del gobierno. Vamos con todos los detalles junto a Dani Linares. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Y pese a que fue requerido en varias oportunidades el alcalde de la comuna de La Florida respecto a los antecedentes para poder afirmar y aseverar que aquí hay presiones desde el Ejecutivo hacia el Ministerio Público, el alcalde solo se remitió a poder mencionar algunos hechos donde aquella institución, que es uno de los poderes independientes del Estado, el Ministerio Público, se ha visto envuelto en algunas polémicas por casos donde se ha investigado, por ejemplo, el dinero en la política y otros casos de alta connotación pública, sin dar a entender finalmente cuáles son los antecedentes que él maneja para poder señalar que aquí hubo presiones directas. Y él vincula a esta acción, a este cambio de opinión, dice el alcalde Carter, del fiscal nacional derechamente al Ministerio del Interior y al propio presidente de la República. Dice que el fiscal Valencia, quien lidera el Ministerio Público, a primera hora de la mañana, la jornada de ayer, había destacado la colaboración de instituciones, en este caso de quien lleva la persecución penal y también el municipio de La Florida, para en este caso poder realizar una acción más de tantas, ¿no?, en contra del narcotráfico. No es la única alternativa, el único camino. Esta es una innovación que ha tomado el municipio de La Florida, donde, amparados en la ley de urbanismo y construcción general, finalmente demuelen construcciones que no tienen recepción municipal autorizada. Es por eso que dice, no se entiende que después, 8 horas después, el fiscal Valencia instruya un sumario interno hacia la fiscalía correspondiente a la zona sur de la región metropolitana, que está precisamente en la comuna de La Florida, por cuáles fueron los mecanismos para poder entregar la información de causas judiciales que están en curso, que no están selladas ni firmadas por algún tribunal. Son investigaciones que están en proceso y que tienen a domicilios de esas investigaciones vinculados a casos relacionados a la ley 20.000, al narcotráfico. Es por eso que se va a instruir este sumario interno, donde el alcalde sencillamente acusa presiones desde el Ejecutivo para este cambio de postura por parte del Ministerio Público, porque dice esta relación entre el persecutor y también el municipio es de público conocimiento y aquí hay documentos, además, dice el alcalde, que lo avalan. Vamos a revisar parte de sus testimonios, sus descargos, tras este comunicado emanado desde el Ministerio Público, donde se informa el inicio de un sumario administrativo al interior de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. ¿Cómo funciona la moneda? Llamada a teléfono. Sácame este problemita. ¿No les gusta que haya carabineros apoyando a La Florida? Telefonazo. ¿Hay papeles? 0. Aquí sí hay papeles, porque hemos hecho las cosas bien, con correos formales, con firmas, con nombres y apellidos. Por tanto, no se puede alegar que no se sabía, ni que tampoco había nada irregular. Desde el principio, les dijimos que estábamos en coordinación con el Ministerio Público, desde el principio. Y lo terrible es que el fiscal nacional, en la mañana de ayer, dijo que eso era correcto. La pregunta más bien es, ¿qué pasó en esas 8 horas? ¿O recibieron una llamada? La explicación no está acá.
Explicaciones que decía el alcalde Carter no están aquí, están en otro lado, apuntando precisamente al Palacio de la Moneda, porque según lo que él señala, desde ahí vienen las presiones para este cambio, ¿no?, en torno a la postura del Ministerio Público sobre esta acción que está llevando adelante el municipio de La Florida, donde se han detectado 20 domicilios, 20 propiedades vinculadas a investigaciones abiertas, todavía no zanjadas por un tribunal respecto a la ley 20.000 de ellas. 4 ya han sido objeto de demoliciones, solamente las que son que tienen estas construcciones de carácter irregular, ampliaciones que no han sido autorizadas por el municipio. El gobierno local, el municipio no tiene facultad para poder demoler o siquiera acercarse, ¿no?, a la propiedad en sí, solamente puede eliminar o bajar la construcción que no tiene la recepción municipal conforme a la legislación vigente en torno a la Ley General de Construcción y Urbanismo. Sin embargo, hubo reacciones por parte del Ejecutivo durante esta mañana, en particular de la ministra vocera de Gobierno, quien en un traslado ahí en medio del Palacio de la Moneda fue requerida ahí por el grupo de periodistas para finalmente saber cuál es la opinión del gobierno sobre estas acusaciones del alcalde de La Florida. Alcalde, vamos a ser responsables de acusaciones infundadas y falsas. Infundadas y falsas es lo que ha señalado la ministra vocera de Gobierno. No se va a referir más al tema, y lo dice ahí al paso, aunque hubo también reacciones por parte del ministro de Justicia más temprano en un seminario descartando la intervención del gobierno en un organismo que es independiente como es el Ministerio Público, echando por tierra de alguna manera esta tesis que ha planteado el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, que pese a este encontrón político, ¿no?, que así lo ha planteado de él por ser un alcalde de oposición, señala que ha tenido estas discrepancias y dificultades con el gobierno, va a seguir con este plan. Ha descartado de frenar con esta situación, sino más bien continuar con el resto de las viviendas que ya tienen catastadas para poder demoler las construcciones que no tienen recepción municipal conforme y por ende son viviendas irregulares, ampliaciones irregulares. Un proceso que va a continuar y que todavía está generando bastantes reacciones en el ámbito político, ya con los poderes del Estado ahí entre medio, el Ministerio Público, el Ejecutivo y en este caso también el gobierno local de la comuna de La Florida en entredicho, ¿no?, por lo que finalmente se dijo, ¿no?, y qué pasó con esta determinación del Ministerio Público de iniciar un sumario al interior de la Fiscalía Local en la comuna de La Florida para poder determinar cómo llegaron aquí los antecedentes, cuáles fueron los canales que se utilizaron, si fue todo esto de acuerdo a lo que se establece una correcta colaboración entre organismos independientes como el Ministerio Público y una municipalidad. Sí, ya van 4 narcocasas destruidas, lo decía el alcalde Carter, quedan todavía 16. Tiene un catastro de 20 casas en total por destruir, según el alcalde de esta comuna del sector suroriente. Muchas gracias por la información, Dani. Buenas tardes. Nos vamos ahora al sur del país. En prisión preventiva quedó un segundo comunero mapuche imputado por extorsionar a la dueña de un predio que habría sido víctima de amenazas y ataques en la comuna de Lautaro. Ricardo Campos nos cuenta los detalles. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Imagen en vivo a esta hora de la ciudad de Temuco, en pleno centro de la capital de la Araucanía, con las fuerzas de control y orden público desplegadas alrededor de la segunda comisaría de Carabineros de Temuco, donde se mantiene todavía hasta esta hora de la tarde José Pichungala Huentenao, detenido, y va a ser trasladado prontamente hasta un centro de penitenciaría, pues ha quedado en prisión preventiva. Así se ha decretado por parte del Tribunal de Lautaro en esta audiencia telemática. Él es el segundo detenido en este caso de extorsión. Recordemos ayer Guillermo Ñirripil, de 51 años, había sido detenido en medio del cobro de un vale vista por 18 millones de pesos. En las imágenes captadas por las cámaras que portaba personal policial del OS9 de Carabineros y también en las cámaras de seguridad del propio Banco Security en pleno centro de Temuco, donde se hace cobro de este vale vista por 18 millones de pesos, se logra apreciar ingresando al lonco Guillermo Ñirripil de una comunidad mapuche en la ruta Lautaro-Curacautín para hacer cobro de este vale vista, y la persona que lo acompañaba es precisamente José Pichungala Huentenao, quien enfrentó a la justicia en este día jueves en esta audiencia telemática. Ellos son acusados por parte del Ministerio Público del delito de extorsión en contra de una persona, una mujer dueña de un predio en la comuna de Lautaro, de iniciales LGT,
quien ha denunciado y ha expuesto ante el Ministerio Público a estas dos personas, ya sindicado a estos dos comuneros mapuche como los autores de este delito de extorsión. Dice haber sido obligada a pagar estos 18 millones de pesos para de esta manera explotar su propio campo, pues tiene un bosque al interior de su predio allí en la comuna de Lautaro, en el sector Casablanca, y así terminar con amenazas e incluso ataques. Veamos las últimas declaraciones captadas en torno a este caso. Ese es un segundo hecho donde la víctima igualmente denuncia haber sido amenazado por este imputado acompañado de otros sujetos quienes le solicitan que le facilite una maquinaria y ante la negativa de estos le profieren algunos dichos intimidatorios y 15 días después la misma maquinaria solicitada resulta quemada al igual que la vivienda de la víctima. La propia víctima ha señalado que tiene conocimiento de existir otras personas quienes han debido entregar dinero a este imputado. Sí, un caso que ha tenido diversas repercusiones durante las últimas horas. Hubo un ataque también a un puente durante la noche de este día miércoles recién pasado, caminos cortados también en Lautaro durante la mañana de este día jueves, que evidentemente obligó a la presencia policial en ese punto también, con pancartas, panfletos alusivos precisamente al Lonco Ñirripil y a los presos denominados presos políticos mapuche. A esta hora lo que se puede apreciar en vivo en la cámara de René Garcés, aquí en pleno centro de Temuco, es parte de comuneros manifestándose afuera de la segunda comisaría de Carabineros de la ciudad de Temuco, donde se mantiene todavía el imputado, quien va a estar en prisión preventiva por un plazo de 90 días. Así también se mantiene la presencia policial con las fuerzas de control de orden público desplegados en toda la redonda de este edificio policial aquí en pleno centro de Temuco. Ricardo Campos, muchas gracias por el completo informe desde la región de la Araucanía. Buenas tardes. Más de 50.000 personas están dentro de la lista de deudores de pensión alimenticia en el país. Cifras entregadas por las autoridades de justicia que además anunciaron una nueva modalidad para el pago de aquellos montos mediante la creación de cuentas automáticas al iniciar un juicio. Sebastián Marín con toda la información. Sebastián, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, como tú contabas, son más de 50.000 las personas que están en el registro de deudores de pensiones de alimentos, los que en total, entre todos, acumulan un monto de más de 65.000 millones de pesos en deuda. Esto una cifra entregada al 21 de marzo de este año. Bueno, ¿quiénes están en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos? Aquellas personas que cuenten con tres pensiones continuas impagas, y un registro obviamente que la idea es presionar y visibilizar a aquellas personas que no cumplen sus obligaciones como padres o madres, y que además genera una serie de restricciones. Por ejemplo, que las municipalidades no le renueven la licencia de conducir a los deudores, que el registro civil no le renueve el pasaporte, la retención de la devolución de impuestos, retención de hasta un 50% de créditos que pidan al deudor por 50 UFs o más. Esto es sobre 1.700.000 pesos, y además también la retención de honorarios, pensiones, indemnizaciones laborales, incluso embargo de bienes. Bueno, y tal como tú también lo adelantabas, Andrés, estas son solo algunas de las restricciones, y lo otro también anunciado es que cada vez que un juzgado determine una pensión de alimentos, de manera inmediata se abrirá una cuenta vista en el Estado, en el Banco Estado, y ya no tendrá que hacerse el trámite como antiguamente, que tenían que hacer las mismas personas que demandaban por la pensión de alimentos. Obviamente esto también es parte de una serie de herramientas que están tratando de empezar a incentivar el pago, y que vendrá a complementar lo que es la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos, una norma que permitirá también a los tribunales de familia acceder a los fondos de los deudores, a sus cuentas o otros instrumentos financieros, ya sea de inversión, con el fin de que paguen sus deudas. Incluso pueden acceder a sus fondos de las AFP, lo que obviamente será una herramienta muy útil en saber el real capital con que cuentan los deudores. Los invito a conocer declaraciones hoy día de la ministra de la Corte Suprema, Gloria Anachevesic, sobre este tema. En primer lugar, visibiliza el número de personas que deben pensión de alimentos, porque como establece la ley, una vez que se han practicado las liquidaciones de las pensiones de alimentos y se ha constatado que existen 3 pensiones continuas o 5 discontinuas impagas, van a este registro, y con ello, claro, visibilizamos este número de personas
Y también, bueno, obliga a aquellos que están inscritos a cumplir con sus obligaciones para poder salir de este registro, porque realmente les genera, me imagino, algún inconveniente para poder acceder a diferentes, a los bancos, para acceder a créditos y también a instituciones financieras. También tenemos declaraciones de la jefa informática del Poder Judicial, quien se refirió a este tema de terminar con este trámite que significaba para las personas primero demandar acá en los tribunales de familia y luego tener que ir a las distintas sucursales del Banco Estado para poder abrir una cuenta vista donde le depositen mes a mes el pago de las pensiones. Los invito a conocer estas declaraciones. Esto es un proceso que se hizo por interconexión. Y adicionalmente a eso en el sistema, como lo vemos, está la solicitud de la apertura de la cuenta LAP. Que hay importante aquí, la señora no tiene que ir al banco y si ha sido para firmar el contrato, por ejemplo, con el banco, si ya es cliente del banco lo puede hacer a través de su APP. Si no es cliente del banco, sí tiene que ir una única vez al banco a firmar el contrato y puede ser en cualquier sucursal que esté cerca de su residencia. Es de esperar entonces que estas medidas sirvan para presionar a estos más de 50.000 deudores de pensiones de alimentos. Recordarles que la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos comenzará a regir desde el mes de mayo, Andrés. Marín, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Internacional. Continúan los problemas en Francia, no solamente en París, en varias ciudades de esta nación por el tema de la reforma a las pensiones y el tema va subiendo de temperatura. Andrea Aguilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Y ponemos los ojos a esta hora, particularmente en París, en donde se vive la primera huelga general en el marco de esa tensión social que había desatado la aprobación de esta reforma de pensiones. Tú lo mencionabas, no solamente en París, pero las imágenes que al menos estamos viendo a esta hora son imagen en vivo. Justamente imagen en vivo de la capital francesa, en donde ya empiezan a registrarse, Andrés, disturbios, enfrentamientos entre los manifestantes, entre esos 12.000 policías que están desplegados a lo largo y ancho de todo el territorio francés, justamente previendo lo que iba a suceder durante esta jornada. Recordemos, es la 9ª jornada de manifestaciones que se da en el territorio galo en el marco de toda la molestia que hay en la sociedad francesa frente a lo que ha sido la aprobación de esta reforma pensional, que recordemos lo que hace es aumentar la edad de jubilación de 62 a los 64 años con un mínimo de 43 años de cotizaciones. Recordemos que no solamente en París se vive a esta hora esta tensión que estamos viendo en imágenes con ataques a los comercios, también en otras partes y en otras ciudades, estamos hablando de Marsella, de Lyon, también de Bordeaux. En distintas ciudades de París, de Francia, se está dando entonces este tipo de manifestaciones convocadas en un principio por los sindicatos franceses a este primer día de acción coordinada, desde que finalmente el ejecutivo de Emmanuel Macron, que ayer ha dicho no va a dar un paso al costado, no va a dar ningún tipo de paso o de retroceso frente a lo que ha sido esta aprobación de la reforma, que muchos dicen también, Andrés, en las calles, que esto es prácticamente un capricho de Macron. Aseguran que él ni siquiera estaba contando con el Parlamento o con sus grupos políticos, que no quiere ceder tampoco, y por eso desde distintas ciudades han salido entonces a manifestarse en las últimas horas. Importante también mencionar que esto no solamente está afectando las calles en distintas ciudades, también afecta a esta hora distintas terminales aéreas en Francia. Hablamos, por ejemplo, del aeropuerto Charles de Gaulle, que finalmente fue tomado por los manifestantes en algún momento de la jornada. Obligaron a los pasajeros a caminar para poder llegar a los vuelos. Varios viajes, obviamente, decenas de trayectos que han sido retrasados a nivel nacional, cancelaciones como resultado de esta huelga. Algunas escuelas también cancelaron las clases en distintas ciudades y se han registrado interrupciones importantes en el transporte público a nivel nacional. Vamos a estar entonces bien pendientes de lo que pueda suceder en Francia durante las próximas horas. Seguimos viendo hasta ahora imagen en vivo de lo que es esta jornada de huelga por la reforma de pensiones, los enfrentamientos, los disturbios que tienen lugar en estos momentos
a esta hora en la ciudad de París, y también obviamente de lo que van a ser las consecuencias políticas que seguramente se le vienen al señor Emmanuel Macron, que tenía programado un discurso para la jornada de hoy, pero que finalmente de momento no hay ningún tipo de posición o finalmente ningún llamado a la calma, más que lo que hizo ayer en esa entrevista en donde finalmente dijo que algunos eran sediciosos. Y estamos viendo, Andrés, justamente uno de los videos que se ha hecho viral en redes sociales, como los franceses comen tranquilamente. Eso es un restaurante en Lyon, no está sucediendo hasta ahora. Esta es la segunda ciudad más importante de Francia, va a ser la exactamente, esto ha sucedido en el marco de las protestas de esta semana, no durante esta jornada, pero sí muestra obviamente cómo los franceses empiezan a naturalizar lo que está sucediendo en las calles. Es un video que se hizo público en redes sociales en las últimas horas y en donde se puede ver obviamente cómo los comensales continúan prácticamente comiendo, compartiendo, conversando, mientras a las afueras se ve prácticamente varios focos de incendio, varias barricadas, esto en la ciudad de Lyon, en manifestaciones que, como les comentamos, ya sacuden varias ciudades de Francia a esta hora, y vamos a estar pendientes entonces de cómo evoluciona esta primera jornada de huelga nacional en Francia en el marco de lo que es la molestia por la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron. Y de Francia nos vamos hasta ahora a Bolivia, porque como cada 23 de marzo se celebra el Día del Agua. Y obviamente cada 23 de marzo el gobierno de turno increpa al gobierno chileno, pide una salida soberana al mar, dice que quiere conversar, al menos fue lo que dijo el presidente Luis Arce durante esta jornada, 7 puntos para empezar a reencauzar las relaciones con Chile. Para retomar las relaciones diplomáticas que no existen con ese país desde 1978. Exactamente, él dice que quiere hablar obviamente de temas de seguridad, de migración, pero todo sin olvidar que él sigue y que no es una demanda personal, sino que su país continúa obviamente pidiendo que Chile se siente a dialogar por la salida al mar, independientemente de lo que ha pasado en las instancias internacionales. Se da obviamente este desfile que hemos visto a Evo Morales durante muchos años. Vemos ahora a Luis Arce en el marco de la conmemoración del Día del Mar, y aseguran ellos que obviamente en el marco de estos 144 años desde que perdieron la salida al mar durante la Guerra del Pacífico, ellos insisten en que está abierta la ventana de diálogo con Chile siempre y cuando el mar esté en el centro. Sí, recordad que Luis Arce tiene diferencias con Evo Morales, pero son del mismo partido. Él fue el ministro de Economía de Evo Morales mientras fue presidente, este líder aymara, pero el tema de Luis Arce definitivamente, y lo trae de portada varios diarios hoy día vespertinos, de condicionar el diálogo o restablecer relaciones diplomáticas con el tema del mar cuando ya está zanjada la salida a través de lo que dictaminó hace ya 3-4 años la Corte Internacional de La Haya, como que no tiene mucho sustento al final. Claro, incluso, Andrés, los mismos medios bolivianos decían durante esta jornada que es la primera vez que se conmemora este día sin que haya un litigio en las Cortes internacionales con Chile. Obviamente. Por lo del Silala. Efectivamente. Que todavía está cuando... Claro, pero esta vez, este año al menos eso no sucede. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce ha dicho que él está dispuesto a hablar de libre tránsito en los puertos, de hablar de migración, siempre y cuando el mar, por supuesto, siga siendo una demanda y sobre todo sea una demanda atendida por el gobierno chileno. Vamos a repasar parte de sus declaraciones. Es una herida abierta, no solo en nuestro país, sino en nuestra América, y que nos compromete a no arriar las banderas de nuestro anhelo de retornar a las costas del Pacífico con soberanía. Recordar además que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2018 determinó efectivamente que Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida del mar para Bolivia, pero dice que eso no impide que ambos países continúen obviamente dialogando sobre este tema, algo que finalmente será seguramente objeto de algún tipo de negociación en el futuro. Nadie ha hablado, al menos de parte de Chile, de que esto vaya a ser nuevamente parte de las negociaciones. Sí se ha hablado de cooperación en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de migración, sobre todo en la frontera con Chile, pero realmente el tema del mar, al menos para el gobierno chileno, no parece también ser recordar, Andrea, la dependencia que tiene económica Bolivia con nuestro país, las salidas por los puertos de Arica, sobre todo. El otro día leía cifras, las remesas, del segundo país que llegan más remesas del exterior de Bolivia, después de España, es Chile. En Chile viven casi 120.000 bolivianos. O sea, es una dependencia económica, claramente, que no va muy al tono con las palabras del presidente Arce. Claro, porque finalmente hoy es el día en el que se conmemora el Día del Mar y él centra esto, pero finalmente presenta un plan de 7 puntos en los que él cree puede avanzar las relaciones bilaterales con Chile.
Y de este conflicto bilateral nos vamos ahora a California, porque este estado de Estados Unidos registra, Andrés, esto es lo que faltaba. Tornados. Realmente eso es como es rarísimo, muy raro este tipo de fenómenos en California. Lo estamos viendo en imágenes, son imágenes captadas por personas que estaban obviamente en ese momento ahí, y los videos de algunos residentes del sur del estado muestran el paso de uno de los 2 tornados que se registraron en que es uno de los estados más poblados, además norteamericanos, en las últimas horas. Varios daños físicos, se ve prácticamente como revuela todo el techo de algunas de las construcciones, autos, edificios cercanos. Esto es común en otros estados, tú lo has mostrado. Florida en es súper Florida, común. claro. En la costa este de Estados Unidos, sobre todo en el sureste de Estados Unidos, esto es común, pero no en California, y es por eso que los expertos están obviamente muy atentos, también por la cantidad de daño que se está produciendo en estos momentos, también porque además hay que decirlo, ya hay víctimas fatales, hay al menos 5 personas que han fallecido en el marco de estos tornados que afectan a California desde hace ya varias semanas. Vemos ahí caída de árboles, interrupción en las vidas. Y aparte de eso, los avisos de inundación siguen obviamente vigentes en gran parte de este estado, en donde además hay 250,000 personas que no tienen luz y que se han visto afectadas entonces por los diferentes cortes de energía en las últimas horas. Y vamos ahora a un caso que ha prácticamente conmocionado a El Salvador, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría hoy, Andrés, sentar un precedente sobre uno de los casos más emblemáticos que tiene que ver con el aborto en este país. Recordemos que El Salvador es quizás uno de los países más restrictivos en Latinoamérica y en el mundo. El caso de Beatriz, recordemos, es esta joven que fue sometida o pasó por 2 embarazos, uno de ellos muy riesgoso. En ambos casos se le obligó a llevar a término los embarazos, incluso en el último de ellos el feto no tenía cerebro, no era viable de ninguna forma, y ese tipo de embarazos en donde obviamente su vida corría peligro, disminuyeron muchísimo su salud. Ella era una mujer que padecía lupus y que finalmente fue obligada prácticamente a llevar a cabo estos embarazos, y finalmente lo que va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos es finalmente evaluar este caso clave. Obviamente la familia había presentado ya una demanda ante la Corte Suprema solicitando la interrupción del embarazo, fue denegada y ella finalmente fallece en el año 2017 producto de un accidente de tránsito, pero también obviamente complicado por toda la salud que se le había debilitado en ambos embarazos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador dijo que en ese momento no hay la mínima posibilidad de que se despenalice de ninguna forma la interrupción del embarazo. Y también recordemos que cuando llegó al poder, el presidente Nayib Bukele liberó a un par de mujeres que estaban también condenadas, porque recordemos que incluso en El Salvador, si el aborto es espontáneo, también hay pena de cárcel, incluso en esos casos. Si es espontáneo. Si es espontáneo, que es el caso además, Andrés, de muchas mujeres que han tenido que pagar penas de cárcel por abortos espontáneos. ¿Qué puede hacer la mujer ahí? Realmente eso es lo que justamente se preguntan las activistas, también muchas mujeres en El Salvador, y también es un dilema para los médicos salvadoreños, porque ellos también están obviamente, expuestos a penas de cárcel, incluso de 12 años de cárcel, por llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y vamos a hablar ahora de una buena noticia, porque Nueva Zelanda, que siempre está en la vanguardia a nivel internacional, lanzó, Andrés, una inusual campaña para ayudar a los adolescentes a que superen sus rupturas amorosas. ¡Qué bueno! Asegura la campaña Love Better, que va a recibir desde el Ministerio de Desarrollo Social de este país oceánico $4 millones durante los próximos 3 años para poder ayudar a que los jóvenes puedan ser mucho más resilientes, cuenten obviamente con la ayuda de psicólogos, con todo tipo de acompañamiento para recuperarse, para minorizar los impactos de las relaciones amorosas, que obviamente en esa edad y en cualquier edad significan muchísimo. Pero sobre todo ahora, tema de redes sociales, lo expuesto que están muchas veces los jóvenes, también al bullying respecto a estas situaciones. Qué importante que se apliquen políticas de Estado respecto a un tema que es de suma importancia. Claro, y aparte porque Nueva Zelanda, Andrés, dice que la forma en la que los jóvenes gestionan sus emociones y esas rupturas realmente son muy determinantes a la hora de cómo asumen sus familias en la adultez. Claro. De cómo asumen obviamente el tema de la violencia de género, toda una cantidad de dilemas sociales, que finalmente este tipo de campañas son parte de una estrategia nacional mucho más amplia del gobierno neozelandés para poder eliminar violencia familiar, violencia sexual, toda una clase de fenómenos también que están ligados al desarrollo obviamente psicosocial de los adolescentes,
Parte del programa incluye entonces una línea de ayuda telefónica, texto, correo electrónico dedicado también a estos jóvenes para que puedan entonces gestionar estas ayudas en medio de las rupturas amorosas. Y vamos a ver ahora, Andrés, una imagen realmente que esto es como el día después de mañana, ¿no? A ver. Esa película, bueno, así empezaba. Los residentes de China, eso es una ciudad en el sur del gigante asiático, se resguardaron cuando una poderosa tormenta de granizo dañó autos, techos, una fuerte caída de granizo golpeó al sur del gigante asiático, en especial la provincia de Changi, y los videos captados por los residentes muestran el nivel, además de estos granizos, en la carretera, además ellos huyendo obviamente de esta tormenta que dejó múltiples personas heridas, también varios vehículos completamente dañados. El Departamento de Gestión de Emergencias informó que había vientos fuertes, que también el granizo afectó cerca de 38.000 personas en esta misma región y que resultó en grandes pérdidas económicas en esta parte del gigante asiático. Completamente destruido, Andrés. Realmente eso era como de ficción, ese tipo de granizos. Y mira el nivel del granizo. O sea, te agarra hoy como una pelota de golf, te puede matar. Completamente, y por eso resultaron también varias personas heridas allí en el gigante asiático. Y revisemos ahora estas historias de que no se cuentan dos veces. Uy, estará bien la mañana. En Tailandia, no, eso realmente le quita a uno cualquier gana de subirse a este tipo de... ¿Tú te subirías? Jamás. Yo, pero ni amarrado. No lo he hecho, no pienso hacerlo. Ponga la recompensa que quiera, imposible. No me interesa, además. Ya, ¿para qué? ¿Para qué? Puedo perder la vida. Muy bien. Tal vez no tenga la suerte. No quiero hacerme la valiente, el valiente. No nos interesa ese tipo de adrenalina. Y bueno, este registro... Qué bueno que coincidas conmigo. Completamente, Andrés. Y se volvió obviamente viral después de que ese turista en Hong Kong, que era de Hong Kong, tiene 39 años, hizo pública su historia. El turista se lanzó desde una altura de 10 pisos en la ciudad de Pattaya durante unas vacaciones. O sea, por lo menos 25 metros debe ser eso, 30 metros. Exactamente. Y bueno, lo que pasa es que la cuerda elástica se parte solo segundos antes de llegar al final de su salto, lo estrella contra el agua. Afortunadamente, él sale prácticamente ileso. El accidente fue presenciado por amigos que estaban con él en el parque de atracciones y el turista aseguró que el recinto reembolsó el costo del salto, que pagó todos los gastos médicos, pero bueno, no sé si uno la cuenta dos veces. Estoy viendo el final, ¿eh? ¿Cómo no? Andrea Aguilar, un clásico. Bueno, Andrés, y miremos, este gato se llama Milo, se ha hecho viral en TikTok por hacer arcadas cada vez que no le gusta una comida. La dueña le muestra diferentes alimentos y Milo realmente es... pero ni siquiera lo prueba. No, ni lo prueba. Apenas lo huele y lo gracioso es eso, que es como un meme casi. Su cuenta se llama Milo the Critic, que se traduce en español como Milo, el crítico, y en su bajada se presenta diciendo: hola, soy Milo, tu comida es muy repugnante. Actualmente cuenta con más de 66.000 seguidores en esta red social, casi 4 millones de me gusta acumulado en los videos. Pero será una arcada de asco, no sé, pregunta desde la ignorancia. Mira, a los gatos hay que darle comida de gato simplemente. No hay que darle, hay algunos gatos que les gusta la leche, les hace mal. El pollo, por ejemplo, Milo era una de las cosas que no hacía arcadas con el pollo. El pollo le gustaba, pero es que esta mujer le ofrece, mira, ahí se ve el pollo. El pollo le gusta como a todos los gatos. Se lo hace del chupete. universo. Sí, pero obviamente le mostraban coliflor, le mostraban pizza. Que incluso muchos decían como, este gato no es como Garfield, a este no le gusta la pizza ni la lasaña. La lasaña. Pero la expresión realmente... Garfield le hacía lo vasco los lunes nomás, ¿te acuerdas? Sí. El día lunes era imposible, pero la comida todo para adentro. Extraordinario. Ya. Andrea Aguilar. Que estén bien, buenas Muchas gracias. tardes. Con la imagen de Milo, este gato mañoso, nos vamos a la pausa. tarde. El Ministerio de Transporte llamó a regularizar las motocicletas y cuatriciclos que no cuenten con su patente y permiso de circulación, proceso al que no podrán acceder las denominadas motos mosquito, las cuales, recalcó la autoridad, son ilegales. Joaquín San Martín con todos los detalles. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, porque claro, son miles las motocicletas de baja cilindrada que son comercializadas en nuestro país y que no cuentan con su placa patente. Es por eso que el Ministerio de Transporte realizó este llamado a homologar estos vehículos, principalmente motocicletas menores a 680 kilos y también los cuatriciclos, para que puedan sacar su patente y claro, puedan transitar de buena forma en las diferentes vías de nuestro país. Pero ¿qué pasos hay que seguir? ¿Qué hacer, por ejemplo, si yo tengo uno de estos vehículos y lo tengo sin mi patente?
simplemente acudir en primera instancia al registro civil y, claro, inscribir el vehículo para obtener la placa, para luego también solicitar la autorización para efectuar la revisión técnica y, una vez todo listo, eso también solicitar el permiso de circulación y el seguro obligatorio. Proceso de regulación que se podrá realizar durante todo un año, hasta febrero del próximo año, justamente para poder así transitar de forma tranquila por las diferentes vías de nuestro país. Escuchamos parte de las declaraciones que entregó la autoridad respecto a este llamado a homologar motocicletas que no cuentan con su placa patente. Y nosotros estamos haciendo una fiscalización muy exhaustiva de estos vehículos. En lo que va del año ya llevamos más de 8.000 fiscalizaciones a motocicletas, que nos ha significado retirar más de 400 motocicletas de circulación. A partir de este mes vamos a generar tanto mayores controles en las plantas de revisión técnica como también en las vías privadas y en las vías públicas, las vías privadas de uso público, como estacionamiento, etcétera, como también en las vías públicas de todo el país. Esto a partir de esta semana va a ser notorio el aumento de la fiscalización. Claro, proceso de homologación a la que no podrán acceder estas llamadas motocicletas mosquito, que principalmente son bicicletas que tienen estos motores hechizos y los cuales circulan por gran parte de nuestro país. Al respecto, la autoridad recalcó que estos vehículos son ilegales y no pueden transitar. En el caso de que, claro, sean fiscalizados, serán retirados de la vía pública. Todo esto en el marco de la ley Patente Cero, el cual busca justamente que todos los vehículos que son comercializados salgan desde estos lugares con su patente instaladas e inscritas. De no ser así, arriesga multa tanto los conductores como las comercializadoras, entre ellas multas entre 10 a 50 UTM, que son cercanos a los 3 millones de pesos en el caso de ser sorprendidos sin su placa patente. Todo en este llamado a homologaciones de las motocicletas que no cuentan con estos permisos para poder transitar por las principales vías de nuestro país. Informes del centro de Santiago. Vamos ahora con la información económica. Tu bolsillo. El presidente Gabriel Boric promulgó la duplicación del bono marzo y la creación del bolsillo familiar electrónico. Son parte de los beneficios de la llamada Agenda de Seguridad Económica. En la instancia también se abordó el rechazo al autopréstamo de ahorros previsionales. Don Felipe Gallegos nos cuenta todos los detalles. Felipe, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, fueron aprobadas en el Congreso a inicios de semana, pero ya son una realidad. Hablamos de las medidas de seguridad económica que consideran 3 beneficios particularmente: la duplicación del bono marzo, la creación del bolsillo familiar electrónico y también la ampliación del subsidio único familiar. Hasta acá a la comuna de Los Pejos llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, para participar justamente de la promulgación de esta iniciativa. Compartió con sus ministros de Hacienda, de Trabajo y también con beneficiarios justamente de estos bonos. Hay que decir que el bono marzo se va a pagar finalmente a fines de este actual mes de marzo, es decir, entre 29, 30 y 31 de marzo, las personas van a recibir esta duplicación. Si a inicios de marzo, a inicios de mes se pagó 60.000 pesos, ahora se van a pagar otros 60.000 pesos para llegar finalmente a esta suma de 120.000. Habrá un aumento del 20% también en el subsidio único familiar y, como yo les contaba, se va a crear también el bolsillo familiar electrónico, que va a llegar hasta 13.500 pesos por carga familiar. Va a funcionar como una especie de descuento cada vez que las familias vayan a realizar compras al almacén o al supermercado. Escuchemos justamente lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, a propósito de estas medidas de seguridad económica. Escuchemos también, por supuesto, a beneficiarios de estos beneficios. Contarles que hoy día se ha promulgado este paquete de ayudas económicas que consiste en duplicar el bono marzo de forma extraordinaria, lo cual se pagará entre los días 29, 30 y 31 de este mes. Este aporte que se hace es precisamente orientado a poder apoyar a las familias en materia de lo que ha sido el alza de precios que hemos vivido en los alimentos y que esperamos que en los próximos meses también se vaya recuperando. Vienen sobre todo muchas mujeres, la gente de más escasos recursos, los que reciben el subsidio único familiar. Es una gran ayuda porque la ayuda la tienen que venir del gobierno, no de nuestro bolsillo. Fabuloso, me parece que viene pero así como demasiado bien, porque estamos pasando una crisis realmente económica muy mala, porque yo de verdad que yo gastaba antes
la mitad de lo que gasto ahora cuando voy al supermercado, a la feria, exactamente demasiado caro. Me parece excelente porque no están de más las lucas, ahora está todo caro. Entonces, igual ya no alcanzan los gastos en la casa. Promulgación de nuevas medidas económicas que se dan en una semana cargada de noticias económicas. Ayer, por ejemplo, se rechazó el autopréstamo de ahorros previsionales. Lo abordó justamente en esta actividad acá en la comuna de Los Espejos el presidente Gabriel Boric, destacando la decisión que finalmente se tomó en la sala de la Cámara de Diputados. Dijo, esto es pan para hoy y hambre para mañana, criticando de paso también el que sigan insistiendo desde el Congreso con este tipo de iniciativas, a propósito que se viene también el debate del sexto retiro del 10%. Escuchemos justamente lo que dijo el presidente Gabriel Boric, quien abordó el rechazo al autopréstamo ayer en la sala de la Cámara de Diputados. Ayer se rechazó, por ejemplo, el autopréstamo que se pretendía se hiciera de los fondos previsionales. La gran o una parte importante de la población no tiene ahorros. Y a toda esa población, si es que se inyecta esa cantidad de dinero en la economía, le van a subir más los precios. Acabamos de quebrarle la curva al alza de la inflación. Por lo tanto, cuando insisten algunas parlamentarias y parlamentarios con que los trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas y recurrir a sus ahorros para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya no estamos en pandemia. Acá tenemos que cuidarnos porque la inflación es el impuesto que más le pega a los que más lo necesitan. Medidas de seguridad económica entonces que ya están promulgadas. Como yo les contaba, el bono marzo se va a pagar a fines de este mes en los días 29, 30 y 31, mientras que el bolsillo familiar electrónico, que va a ser una especie de caja chica dentro de la cuenta RUT del Banco Estado, va a comenzar a operar el día 2 de mayo, así lo confirmaban acá entonces las autoridades de gobierno. Felipe Gallego, muchas gracias por la información económica y lo decía también Felipe, ya tiene fecha prácticamente cerrada la discusión del sexto retiro a partir del 18 de abril, cuando justamente se cumple un año del rechazo del último discusión de retiro, el último proyecto, el quinto, el 18 de abril del 2022. Vamos a la pausa, aquí en 24 tarde, al regreso toda la información del deporte junto a Sergio Pinto. Espectáculo. Nutrida Agenda Espectáculo nos trae Carola Gutiérrez. Carola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Ya, ¿has sacado las cuentas de más o menos el presupuesto que deberíamos tener, considerando que no estamos en la sección Tu Bolsillo, pero sí es importante saber el presupuesto que tendríamos que tener los chilenos para tratar de ir a cumplir la cartelera que se nos viene en este primer semestre? Necesita por lo menos 2 retiros de fondos previsionales. Wow. Absolutamente. No, hay una tajadita. ¿Ah? Claro, exacto. Puede ser. Oye, no, es que está demasiado nutrida. Mira, aunque esto era un rumor a voz, se acaba de confirmar el regreso de los californianos Red Hot Chili Peppers, que van a llegar a Chile y tenemos tiempo. Y me gusta esto que ocurra a un Lollapalooza, si no me equivoco, ¿no? El último, sí, hace 5 años, ¿no? Más o menos, antes de la pandemia fue. Y vinieron en un momento que yo te diría que no la estaba pasando tan bien. Siento que ese concierto le faltó el power que presentan los Red Hot en vivo, que es una cosa casi sobresaliente. Pura energía. Por eso, es un poder en el escenario, con tanta energía, y en esa oportunidad fueron uno de los headliners que cerraron Lollapalooza, y sentí que en ese momento no sonaban tan bien y no estaban con esa energía. Pero bueno, eso es harina de otro costal, porque ahora tenemos tiempo para programar el regreso de Red Hot Chili Pepper, que no lo va a hacer con un solo concierto, sino que va a debutar en un recinto que es el de Movistar Arena. Van a llegar en noviembre con 2 fechas, una el 19 y otra el 21 de noviembre de este año. Y como ya lo hablábamos, Andrés, 5 años han pasado desde su última visita y nuevamente entonces los vamos a ver en escena, y me gusta que sea en un recinto como Movistar Arena, donde uno no solamente puede hacer comunidad con los fanáticos que van a ver a Red Hot Chili Peppers, sino que se escucha desde cualquier lugar, y la potencia que le da el domo, obviamente. La potencia que le da el domo puede ser algo bien interesante de vivir. Recordemos que la banda inició una gira mundial en junio del 2022. Ya ha recorrido Europa, Estados Unidos y Australia, con conciertos que no solamente van a repasar el catálogo de éxitos, sino que además también nos van a mostrar lo que han sido estos 2 últimos trabajos, Unlimited Love y Return of the Dream, ambos editados en el 2022.
Atención, porque esto es importante sobre todo para los que se quieren programar y los que ya me han llegado algunas peticiones así como avísame, porque la venta general de entradas parte este 29 de marzo, el próximo miércoles a las 11 de la mañana va a ser a través de Punto Ticket y las entradas van desde los 40.000 pesos hasta los 170.000 pesos. No es una locura comparándolo con otros, por ejemplo, Romeo Santos. Con Romeo Santos. No es una cosa así de loco. Pero, sí, por eso te digo que... 40 lucas es mucho más barato, pero no es una cosa... Pero además, si uno piensa que este va a ser un concierto o 2 presentaciones que se van a hacer en noviembre, uno tiene mucho tiempo como para programarse. Por último, ahí 3 cuotas, 4 cuotas, 5 cuotas, 6 cuotas. 6 cuotas peso contado podría resultar para una entrada mediana. Tenemos el anuncio, entonces, del regreso de los Red Hot Chili Peppers, pero tenemos otro anuncio que yo sí estaba esperando hace muchísimo rato, y es ella, que vuelve a nuestro país. No es su debut, regresa la estadounidense Alicia Keys, que se va a reencontrar con sus fans chilenos en una gira que se llama Alicia Plus Keys World Tour. El próximo 9 de mayo, ahí, a la vuelta de la esquina. 9 de mayo está cargado. Alicia Keys, Cristian Castro, estamos listos, cerremos mayo por el momento. Cristian Castro, aquí hay varios que están cortando la wincha. Movistar Arena, esperamos que esta llegada a nuestro continente, que tiene otras paradas, como por ejemplo en Brasil, Argentina, Colombia y México, no sea también la revisión de su gran y potente catálogo, sino que también el despliegue. Y aquí quiero poner énfasis, porque cuando uno ha visto a Alicia Keys cantando al son de su piano, en una intimidad, en un concierto que es pausado, a ratos algo energético, lo que viene con esta gira y que esperamos que traiga a nuestro país es un nuevo diseño de escenografía e iluminación. También con un protagonismo importante en el vestuario, que ha dejado, por lo menos al público que ha presenciado este espectáculo en el marco de su nueva gira, muy asombrados. Así es que atentos, porque para ver a Alicia Keys ya están disponibles las entradas en Punto Ticket, y me han contado ya que prácticamente están casi agotadas. Así es que vamos a ver entonces a la norteamericana de regreso en nuestro país. Esto Alicia que viene Keys. me interesa. Esto es un recuerdo de infancia de aquellos. Hagámoslo nomás. Fíjense ¿Cómo que... No sé, que me encanta esta cartelera, que está demasiado variopinto. Lo comía. Si pensaban que estaban muertos, no, andaban si de pensaban que se habían peleado entre ellos, que habían anunciado su separación, no, señores. Tras años... Háblame de kitsch. Háblame de kitsch, háblame de performance. Tras años sin visitar el territorio nacional, la afamada agrupación hispana Locomía va a presentar su espectáculo en el marco de su gira sudamericana de este año, que se llama Locomía y su Tour Chile, donde se presentará con sus grandes éxitos, como por ejemplo Locobox, Rumba Samba Mambo, o entre otros, por supuesto. Esta es la que estamos escuchando. A ver, su primer éxito, Locomía. Muy creativo el título. Ya, escuchemos. Oye, estaba pensando... Ay, mira esto. Mira esto. Estaba pensando en que... Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Hay que reconocer a esta... No lo voy a lar boy band, porque si no... No, era un poquito mayor. Me fui al pozo. No, quiero decir que la performance de Locomía en vivo es una cosa extraordinaria. No solamente el manejo de los abanicos. Sino que además, cáchate esa hombrera. Si la hombrera era impresionante. Magnífica. Además, todos muy guapos. Elegidos con pinzas. Y esas botas como hasta arriba. O sea, si los 90 la rompieron. Sí, pues. Musicalmente uno puede tener muchos reparos, pero no, extraordinario. Mira. Samba Mambo. Ya, pero vamos a lo importante. Sabemos que Locomía no solamente fue un precedente de estética, de performance en los 80, sino que... Era más 90 que 80. Sí, a fines de los 80, principios de los 90 también, por ahí. Y se han mantenido en la escena con una discreta participación en el mercado, situándose en... Discreta está siendo generosa. Ya, bueno, ¿cuándo se van a presentar? ¿Cuándo? Aquí, cerquita, 6 de mayo. Queda poco.
A las 22 horas. Lo van a hacer aquí, muy cerca de nuestro canal, ahí en el Club Chocolate, en el barrio Bellavista, si quieren vivir la experiencia Locomía. En el 2023 las entradas ya están en Passline. Ya, claro, nos vamos a la pausa escuchando rumba, samba, mambo. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana, tenemos más. Pausa y volvemos con rumba, samba, mambo. Ya volvemos con 24. Sábado, 24 tarde.